duro golpe a la democracia colombiana, y es que prácticamente ayer a todos los colombianos nos dieron una trompada en la cara que no nos dimos ni cuenta, porque el Consejo Nacional Electoral cambió su reglamento para favorecer a un politiquero de estos tradicionales de siempre, de un partido político que siempre han tenido poder acá en Colombia, que hacen parte de la derecha y extrema derecha de este país. Comúnmente todos aquellos que rodean y son muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y no nos es de extrañar que ellos siempre intenten cambiar la constitución, cambiar reglamentos, decretos, resoluciones, todo cambiarlo para favorecerse a sí mismo. Recordemos que en el pasado intentaron cambiar un artículo en la constitución para que Álvaro Uribe Vélez se eternizara como presidente de Colombia una y otra vez. Únicamente que en ese momento la Corte Suprema de Justicia les dijo que no, los paró en seco y no le permitió hacer esa aberración. Claramente, en aquel momento salió Álvaro Uribe Vélez con todos sus amigotes, sus familias, clanes políticos y todos los medios de comunicación que les pertenecen a ellos a decir que la Corte Suprema de Justicia estaba llena de guerrilleros. Pero bueno, en este caso con el Consejo Nacional Electoral, o CNE, sí lograron meter su jugadita. Porque miren qué fue lo que pasó. Consejo Nacional Electoral cambió su reglamento, blindó a la mesa directiva y evitará que un petrista eventualmente asuma la presidencia. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? O sea que como una persona que no pertenece a tu grupo político, que no pertenece a tu combo, sea quien sea, viene a obtener el poder por ley, o sea, porque es democrático, es por ley tener el reglamento. Como a ti no te gusta, entonces cambiamos el reglamento para perpetuarnos nosotros, la extrema derecha, en el poder. Eso es un acto dictatorial de propios de dictadores y propios de dictaduras. A mí no me importa lo que digan porque eso es lo que está pasando acá. Vamos a leer qué fue lo que pasó. El Consejo Nacional Electoral votó en la tarde de este martes 4 de marzo el cambio de su reglamento interno que le permitirá a las mayorías, hoy distantes de Gustavo Petro, evitar que la próxima presidencia del Tribunal Electoral se la tome la izquierda. Por cierto, estoy leyendo la revista Semana. Por eso siempre van a atacar a la izquierda y siempre van a defender y lavarle la cara a la derecha. Vean, el Consejo Nacional Electoral está formado por 9 magistrados, de los cuales todos ellos son elegidos por votación en el Congreso de la República. Entonces hay 6 magistrados que son abiertamente de derecha, abiertamente uribistas, incluso algunos de ellos vienen del Partido Centro Democrático, y hay otros 3 que son, digamos, independientes. Hay uno que sí hace parte del pacto histórico, otro que es del Partido Liberal, y así, o sea, no tienen un tinte tan polarizado políticamente, pero hay 6 que sí. Y estos 6 magistrados son quienes están moviendo todo para cambiar el reglamento y también son quienes están persiguiendo a Gustavo Petro, montándole cualquier forma de cargo para tumbar su elección presidencial. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Hoy el presidente del CNE es Álvaro Hernán Prada, a quien se le vence su periodo en septiembre del 2025. Sin embargo, ante la renuncia del tribunal del magistrado César Lurduy, opositor al gobierno, el reglamento interno dice que si eso ocurre, la presidencia del CNE debería ocuparla el siguiente magistrado en orden alfabético del tribunal, es decir, Altus Baquero. Como Altus Baquero sería el próximo presidente ante la renuncia de Lorduy, el CNE aprobó en segunda sesión el cambio del reglamento, y en adelante, y ante ese caso, el cargo no lo asumirá el siguiente en la orden alfabético, sino que se le permitirá continuar al actual presidente. Altus Baquero no hace parte del petrismo, tampoco hace parte del pacto histórico. Es un señor que viene del Partido Liberal, partido que está al mando de César Gaviria. Y partido, el Partido Liberal, fue el mismo donde Álvaro Uribe Vélez comenzó su carrera política. Ahí dio sus primeros pasos. Por lo tanto, Altus Baquero es simplemente otro politiquero tradicional siempre de este país que no hace parte de la izquierda, que no hace parte del petrismo y que no hace parte tampoco del pacto histórico. Simplemente que, como ya leímos acá, quienes siempre han tenido y ostentado el poder en el Consejo Nacional Electoral ha sido la derecha, y en los últimos años la derecha que le hace parte de Álvaro Uribe Vélez, y como están viendo que iban a perder esa parte del poder, la presidencia, y la iban a perder, entonces decidieron cambiar el reglamento, porque como a ellos no les gusta, o sea, ellos no quieren perder el poder, quieren seguir teniendo el poder. Y aquí hay algo bastante curioso, porque Álvaro Hernán Prada, que es de Centro Democrático, va a tener el poder hasta el año 2026. O sea, lo tendrá hasta que haya pasado las elecciones de congresistas y las elecciones de presidenciales. ¿Por qué ese interés de que él permanezca hasta después de las elecciones presidenciales? ¿Qué sea lo que quieren de ahí? Pero bueno, vamos a ver quién es este señor Álvaro Hernán Prada. Miren, ¿sabían que Álvaro Hernán Prada, el magistrado del CNE que busca formular cargos al presidente Gustavo Petro,
recibió la suma de 200 millones de pesos del Centro Democrático, siendo su mayor financiador para el Congreso. Por eso Uribe lo tiene totalmente bajo sus órdenes. Y aquí lo podemos ver en el documento. Quien lo financió, bueno, fue digamos 4 personas y un partido político. Y ese partido político fue quien más dinero le entregó, con una cantidad de 200 millones de pesos. Por lo tanto, Álvaro Hernán Prada completamente está afín y entregado a las órdenes de Álvaro Uribe Vélez. Y no solamente por eso, Álvaro Hernán Prada ya tiene denuncias en su contra. De hecho, él está citado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía a rendir declaración debido a que fue una de las personas que estuvo presionando al testigo Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su declaración a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que de hecho vamos a ver el video porque es que todo esto está grabado, lo tienen todo. Vamos a ver. En el acta 034 de agosto del año pasado, en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez cuando ordenó su detención domiciliaria, un segundo protagonista del documento de 1581 folios era el representante del mismo partido del expresidente Álvaro Hernán Prada, quien se menciona 705 veces a lo largo del informe judicial, por cuanto este se involucró con un oscuro informante del ejército conocido como alias Caliche, que se ofreció a entregarle al parlamentario una presunta retractación del hombre que lleva 10 años declarando en contra de Uribe, es decir, Juan Monsalve. La defensa de Prada, investigado también por la Corte por estos hechos, consiste en decir que alias Caliche lo engañó cuando lo buscó y lo convenció de que Monsalve le estaba ofreciendo su retractación. Carlos López está mintiendo. Pero si por un lado Caliche hablaba con el uribista Prada, por el otro se comunicaba por teléfono y mensajes de celular con Monsalve, mencionando incluso al principal abogado del exmandatario. Granados está que se le revienta una hernia. En los mensajes de Caliche a Monsalve, el primero le dice al segundo que Prada y Uribe necesitan urgentemente una carta o un video con su retractación. Pues quieren esa declaración suya para meterla mañana allá. Estos mensajes tienen fecha precisa, 21 y 22 de febrero de 2018. Se entiende porque el viernes 23 de febrero de ese año se vencía el plazo para que Uribe y sus abogados apelaran en la Corte Suprema la decisión de investigarlo. Mientras Prada y alias Caliche entraban en tratos para presionar a Monsalve, este era visitado esos mismos días por el abogado Cadena, que fue a la picota también con la intención de convencerlo. Y aunque Prada, quien acaba de renunciar a la Cámara, se ha defendido asegurando que alias Caliche mintió cuando dijo que el congresista le había dejado escuchar la voz de Uribe. Ese viejo habló hoy, el man lo escuché yo directamente, el ex. Y también mintió cuando aseguró que se había reunido 3 veces con el representante, la última en un hotel en Neiva, el día que escuchó la voz del expresidente. En el acta 034 de la Sala de Instrucción se encuentra la prueba de que eso es cierto. En la página 254 del acta judicial se lee que consta por las escuchas legales a los celulares intervenidos y por la triangulación de ubicación de los personajes que alias Caliche y Prada se encontraban en el mismo sitio el 20 de febrero de 2018 a las 7:35 de la noche. Aló. Pues es el mío que le estoy timbrando. Que a las 7:44, o sea 9 minutos más tarde, salieron 3 llamadas del celular de Prada y que el número al que marcaba era el que usaba el expresidente Uribe y que 2 minutos después, es decir, a las 7:46, entró al teléfono de Prada una llamada del celular del exmandatario. Esto demostraría que Prada sí estaba con Caliche cuando habló con Uribe, al menos en esa fecha. Tanto Álvaro Hernán Prada como el abogado de Uribe, Diego Cadena, están procesados ya. Por eso es que se dice que Álvaro Hernán Prada no puede ser presidente del Consejo Nacional Electoral porque es que, o sea, está cometiendo eso no se puede, es un delito. ¿Por qué lo digo yo? Bueno, no lo digo yo. Lo dice la magistrada Alba Velázquez, que vamos a ver en el siguiente video, porque ella fue una de los magistrados del CNE que denunció este hecho. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Veamos el video. El consejero de Estado Nacional Electoral del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, fue denunciado por sus colegas por abusar de su poder como presidente de la corporación en su propio beneficio. La arbitrariedad por parte del magistrado Prada se da primero en la resolución o decisión unilateral y discrecional de la recusación que yo le interpuse y la negó de plano. También la forma como le dio trámite a la súplica.
Entonces ahí está actuando de manera arbitraria. Él presidió la audiencia, él decidió la recusación, él decidió la súplica. La consejera Alba Velázquez había presentado la recusación porque, en su entender, Prada tendría un conflicto de interés en la modificación del reglamento para quedarse en la presidencia del CNE hasta el otro año. El magistrado tiene, o el presidente, para ser más concreta, tiene un interés directo en la aprobación de esa disposición normativa, ya que se beneficia de ella. Lo que sí hay es un afán porque él, que actúa hoy día como presidente, se quede. Y su elección o su designación sería ilegítima. Sería legítima porque hasta como van las cosas en el día de hoy, a mí se me vulneró el debido proceso. Aunque Velázquez salió de la sala advirtiendo las inconsistencias junto con 2 colegas más, los 6 consejeros que quedaron, incluyendo a Prada, votaron a favor de la propuesta de la prórroga. Que son los mismos 6 magistrados que votaron la formulación de cargos contra el presidente. Como pueden ver, hay un conflicto de intereses de este Álvaro Hernán Prada para que él ostente o ocupe el cargo del presidente del Consejo Nacional Electoral, pero aún así, él mismo fue quien dirigió todo, orquestó todo con sus otros 5 amigos y 6 amigos y montaron todo esto. Básicamente él va a ser el presidente porque es que ya no se puede hacer nada. Por eso es que Gustavo Petro, bueno, el pacto histórico trató de promulgar una reforma política donde se incluía cómo reformar este problema con el CNE, pero la tumbaron, no lo permitieron. Y claro, por esta razón. Entonces voy a seguir subiendo contenido, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.